Constitucionales, profesor Eduardo Baldunate de Lizana, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, doctor en Derecho Constitucional en la Universidad de Sarre, creo no sé si estará bien pronunciado, profesor, en Alemania, y además profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y autor de varios libros sobre el tema constitucional, donde destaca, yo diría, uno que es Derechos Fundamentales. Muchas gracias por venir, profesor. Ustedes ya conocen quizá la dinámica, va a haber una conversación con el profesor y de vez en cuando voy a dar la palabra por si alguno tiene alguna pregunta. Lo mismo para los que están escuchando por streaming, ustedes pueden hacer la pregunta, yo voy a estar acá viendo desde el celular para poder hacer una pausa y que puedan hacer sus preguntas. Profesor, la verdad es que el tema constitucional hace 3 meses hubiese sido difícil organizar un conversatorio como este, quizás con mucha menos audiencia que la que tenemos hoy en día. En noviembre, particularmente el 12 de noviembre, yo diría que fue uno de los días más violentos desde la crisis. Una huelga general que en todo el país, con hechos de violencia, saqueo, que al final culminó con un llamado del presidente de la República en cadena nacional, llamando a los distintos partidos políticos a que le puedan dar un cauce institucional a la crisis. El 14 de noviembre, como todos saben, hubo un acuerdo firmado por varios partidos políticos, algunos se arrestaron, pero en el cual afirmaron lo siguiente, y yo prefiero leerlo, porque a veces olvidamos el contexto en el cual dio origen al proceso constituyente, y es bueno recordar por qué estamos en la situación en la que estamos hoy día. Dice lo siguiente: acuerdo por la paz y nueva constitución. Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por su excelencia el presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Luego hay una serie de numerales que no es más que el acuerdo que está plasmado en el actual capítulo 15 de la Constitución. ¿Por qué digo esto, profesor? Porque quiero poner énfasis en los objetivos de este acuerdo, que es buscar la paz y la justicia social. Entonces, la primera pregunta, profesor, ¿esos son realmente las finalidades de un proceso constituyente? ¿La búsqueda de la paz y la justicia social? Bueno, muy buenos días. No me dijo que las preguntas iban a ser tan difíciles. Yo diría que buscar la paz, sí. Suponiendo que la paz estuviera en riesgo por una cuestión constitucional. Voy a poner un ejemplo. En Chile en 1891 tuvimos una guerra civil, y tuvimos una guerra civil por un desacuerdo constitucional. Por lo tanto, ahí cualquier procedimiento para llegar a un acuerdo constitucional hubiera sido encaminado a obtener la paz. Yo no tengo claro, y no se trata de mi condición de profesor, sino de ciudadano, de que la violencia que pueda haber estado asociada a distintos procesos que hemos vivido desde octubre en adelante sea una violencia por motivos constitucionales. Y como dicen los españoles, si me apura, no tengo tan claro que el objetivo de esa violencia sea la justicia social. Todo esto es algo bastante indeterminado. Pero luego voy a ir a eso, Puede estar en el origen. Si uno, que no lo tengo, pero si uno quisiera aventurar un diagnóstico, uno podría decir que muchas personas que participaron en hechos de violencia son personas que podrían dar como argumento o como razón para participar en eso, que ellos se sienten excluidos del sistema o se sienten víctimas de algún tipo de violencia. Y por lo tanto, que lo que había detrás era una reacción. No veo tan claro que la violencia tuviera como objetivo la justicia social, porque lo que hemos visto ha sido violencia inorgánica, aleatoria. Incluso más, si me corro un poco hacia la izquierda del espectro político, no ha sido precisamente una violencia dirigida contra objetivos que pudieran representar injusticia. Pongo el ejemplo del caso de Quilpué, que los más dañados donde yo vivo, los más dañados por la violencia
fueron los pequeños comerciantes, las empresas familiares, etc. Entonces, no es que la violencia haya sido dirigida contra el gran capital, compañero, no, sino que, digamos, fue una violencia desorganizada. Sí, yo creo que detrás de esa línea que usted leyó hay una cuestión distinta, y es que en ese momento había una percepción de que el gobierno no estaba en condiciones de garantizar el orden público, que las posibilidades de garantizar el orden público a través de un nuevo estado de excepción constitucional se habían tornado difíciles, y había una percepción de peligro institucional. No sé si el acuerdo en ese sentido puede interpretarse como un acuerdo por la paz. Ahora, como proceso constituyente, los procesos constituyentes, y aquí yo creo que hay una cosa que es importante decir, lo único que tienen de cierto son la incertidumbre. O sea, uno parte en un proceso constituyente, pero no sabe cómo puede terminar. Puede terminar con algo muy bueno, ¿no? Podemos terminar una gran constitución, podemos terminar con un mamarracho, pero no, a menos que alguien tuviera la posibilidad de ver el futuro, no se puede predecir eso, porque los procesos constituyentes abren dinámicas que justamente están larvadas, que no están vistas. Y respecto de la justicia social, a ver, el acuerdo mismo no parece contener mucho respecto a justicia social. Y no sabemos si el proceso constituyente per se va a ir en esa dirección o no. O sea, no lo sabemos. Ahora, a mí me gusta más otro término, porque la justicia social está muy manoseada. Si uno cambia la idea de justicia social por decencia, si nosotros quisiéramos construir una sociedad decente, creo que efectivamente ahí hay mucho que hacer. Porque creo que una de las cosas, y aquí no opino como profesor, sorry, usted me invitó como profesor, pero voy a pasar una carta política, opino como ciudadano. Yo creo que uno puede diferir en muchos aspectos políticos del orden social, pero debiésemos poder tener un acuerdo como sociedad de que hay cosas que están más allá del desacuerdo político porque son indecentes. Y hoy día, independientemente del por qué, pero hay muchas personas que viven condiciones que no son decentes, ¿no? O sea, no puede ser posible que una persona, ¿no es cierto?, como dice Silvio Rodríguez, tiene una muy bonita línea en una de sus canciones, se gaste la salud del cuerpo para poder ganarse el sustento. Invierta su salud en ganarse el sustento. Si ustedes han viajado en el metro en Santiago, no el nuestro porque el nuestro todavía está decente, hay condiciones de hacinamiento que cuando uno las leía cuando era chico, correspondían más o menos a las condiciones de hacinamiento de los esclavos en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y uno decía, esto es espantoso, intolerable. Hay gente que vive eso todos los días, 2 o 3 horas al día. Entonces, yo creo que a lo mejor la idea de justicia social marca políticamente mucho un término en el que a lo mejor, y aquí sí abro una ventana de lo que podría ser terapéutico o higiénico en un proceso constituyente, es al menos poder reflexionar qué cosas no son aceptables, más allá de las diferencias políticas, para que personas de una misma comunidad vivan y desarrollen sus vidas. El nombre del acuerdo también causa algo de extrañeza, es Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Sin embargo, no necesariamente este proceso va a culminar con una nueva constitución. Lo único seguro es que va a haber un proceso constituyente. Que podría terminar el 26 de abril. Podría terminar con el plebiscito de salida o con un rechazo. Con un rechazo, efectivamente. Ahora, ¿Eso qué le parece a usted, un proceso constituyente? No, a ver, lo que pasa es que hay que pensar, como usted muy bien situó en el contexto. Yo creo que una de las cosas que para la ciudadanía, para los que estamos afuera, resultó un poco incomprensible, es que, o a lo mejor es el carácter del chileno, ¿no?, de la chilena, hubo una pasividad constitucional fundamental en los últimos 10 o 15 años. Se hizo la reforma del 2005 que depuró a la Constitución de las cosas más aberrantes que todavía quedaban, ¿no es cierto? Pero, a ver, digámoslo así, en realidad, el tema constitucional, como lo dijo, ¿no es cierto?, el director al inicio, nunca ha sido un tema sexy en Chile, en la política chilena. Y de pronto,
desde el discurso del martes del presidente, el martes en la noche, ¿no es cierto?, ese martes que usted citó, en que todos seguramente estábamos a la expectativa de que iba a decir que iba a un nuevo estado de excepción, y salen unas declaraciones curiosas, pero viene este llamado. Y la madrugada del día viernes, si mal no recuerdo, o sábado, no sé, en realidad el acuerdo es el 15, ¿no? La madrugada del 15, sí, creo que. Y de repente hay una especie de frenesí constitucional. Que tenemos que sacar, que además es un muy mal acuerdo en muchas dimensiones, y de hecho tuvimos muchas discusiones después, porque se dijo que había cosas que en realidad estaban en el espíritu del acuerdo, pero no se habían puesto ahí, y cuando uno empieza a hablar de eso en términos de abogado, uno sabe que hay cuchufleta. No, pero es que mira, el espíritu del contrato, hay un subtexto, como los memes, esto que le dice, aprende a redactar bien los contratos. Entonces, pero bueno, a lo que iba, en general todo esto fue muy rápido y produjo muchas deficiencias, por lo tanto yo no pensaría que el nombre fue algo particularmente o que uno pueda someter a un escrutinio intelectual riguroso. Lo que fue, y estamos en estos tiempos, y esto no lo va a cambiar la nueva Constitución, estamos en tiempos de marketing. Paz y nueva Constitución en ese momento vendían. Yo creo que vendían. Si usted le hubiera puesto acuerdo por el desarrollo progresivo de un proceso institucional de cambio, no vende. Que era eso más una descripción. Y volviendo un poco al marketing, y esto de frenesí constitucional, cuando uno ve la encuesta, la última CEP o la Academia a finales de 2019, hay una especie de optimismo, yo diría, desmedido en cuanto a lo que puede hacer una nueva constitución. O sea, cuando más del 60%, más del 70% dice que la nueva constitución la va a cambiar las pensiones, la salud, la va a aumentar los sueldos, la verdad que a mí me da la impresión de que se está generando el caldo cultivo para una crisis futura. Cuando una vez, si es que hay una eventual nueva constitución, al día siguiente el chileno se despierte y vea que su vida, la verdad, que no cambió sustancialmente. Bueno, yo creo que en parte eso es porque somos un país de poetas. Yo lo digo en mis clases, así que para mis alumnos no va a ser mucha novedad, pero yo creo que en Chile debe ser uno de los pocos países donde encontramos que un poema como el que voy a decir es maravilloso, siendo que si uno lo piensa bien es terrible. Cuando Pablo Neruda dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente. No, terrible. Porque como decirle, por suerte que al final, en el último verso lo salva, ¿no es cierto? Pero es como decirle, cállate o te vas, ¿sí o no? Entonces somos un país de poetas. Y yo creo que ese país de poetas y soñadores que somos, en el fondo, es muy bueno para hacerse ilusiones con muchas cosas. Y aquí efectivamente hay un cierto optimismo de que, a ver, hay un razonamiento que no es conclusivo. Y el razonamiento es: no nos gusta la actual Constitución por A, B o C motivos, o si se quiere, alguien puede decir, la actual Constitución es mala, y como la vamos a cambiar, la Constitución que reemplace a la actual va a ser buena. Pero eso no tiene ningún punto de conexión en el razonamiento. Como que usted dijera, mire, yo estoy viviendo en esta casa que tiene un piso que está malo, y quiero irme a otra casa y por lo tanto el piso va a estar bueno en esa otra casa. Depende, a la casa a la que usted llegue. Y ahora, el proceso es un proceso por construir y uno puede hacerlo más o menos seriamente. Pero no hay garantía de que el resultado vaya a ser bueno. Hay algunos elementos que hacen que quizás sea un poco, no digo peligroso, pero hay cosas que hay que tener cuidado, precisamente porque las personas tienen puestas muchas expectativas en la nueva Constitución. Se corre el riesgo de poner en la Constitución todo lo que queremos que esté políticamente en un acuerdo X en un momento dado. Pero si hacemos eso, no vamos a tener una Constitución como instrumento de gobierno, vamos a tener una especie de programa político. Y eso no es bueno para una Constitución. Bueno, profesor, usted dijo algo que a mí me pareció clave cuando dijo: yo voy a hablar ahora como ciudadano Aldunate y no como profesor Aldunate. A mí me da la impresión, no sé qué opina usted, que mucho de este frenesí constitucional o expectativas de medida viene dado precisamente por quizás irresponsables declaraciones de profesores de Derecho Constitucional que están tratando desde el día 1 de
Sí, impulsar un cambio constitucional. No le echemos la culpa. Mire, es que esto es como... Yo así, para hacer una aclaración, yo entiendo un poco ese ánimo, entendiendo que estamos hablando de profesionales que sigan 30, 40 años al estudio del derecho constitucional y ven la oportunidad perfecta para hacer un cambio, una modificación en su objeto de estudio y tratar de orientarlo a lo que políticamente ellos consideran adecuado. Sí. A ver, yo lo miraría desde otra perspectiva. Yo creo que ellos han sido afortunados de estar en una posición que les permite articular un discurso que precisamente por la posición que tienen se torna más creíble y con más autoridad. En un país donde, digámoslo, yo creo que con suerte el 5% o el 10% de las personas en Chile está interiorizada de temas constitucionales razonablemente como ciudadanos. Y no estoy hablando aquí de los problemas que plantea las deficiencias del sistema educacional. Yo me he reunido con profesionales, con universitarios, personas que tienen incluso doctorado, que no son del área del derecho, y que no tienen nociones más o menos básicas del tema constitucional. Entonces uno dice, bueno, ¿qué queda para el resto de la ciudadanía? En ese contexto, quien tiene el conocimiento de un profesor o de una profesora de Derecho Constitucional y se abre una brecha o una ventana para un cambio constitucional, bueno, obviamente puede subir a este vehículo de sus propios conocimientos. Ahí yo lo que diría, muy probablemente suba a sus propias expectativas políticas. Por eso yo hago la distinción, porque cuando yo hablo en términos de expectativas políticas, yo creo que yo tengo que hablar como ciudadano. Si me viene una opinión técnica, claro, a veces no voy a poder distinguir, ¿no es cierto? Pero si me viene una opinión técnica sobre alguna institución, lo que tengo que dar es presentar las distintas alternativas y hablar pro y contra. Pero está bien. Sí, a ver, en su momento tuvieron un boom los economistas, ¿ah? Y también tienen un boom los expertos en ambiente. O sea, yo no sería tan crítico con mis colegas. Sí, obviamente que la crítica que puedo hacer es decir, calmemos un poco el entusiasmo. Y el mensaje que sí debiese transmitir un profesor de Derecho Constitucional, como de profesor de Derecho Constitucional, es que uno le dedica en la Constitución le dedica a la ciudadanía un verso de una canción de Alberto Plaza, creo que es, que dice, no me pidas más de lo que puedo dar. Porque en el fondo el gran tema es ese, o sea, independientemente de lo que le pongamos en términos de color político, lo que uno puede decir como profesor de Derecho Constitucional, ya sea de izquierda o derecha, mire, la Constitución es un arreglo, es una herramienta con capacidades limitadas, ¿no? La Constitución no arregla el mundo, la Constitución no arregla el país, por lo pronto no arregla por sí misma, no arregla ninguno de los temas que hoy día constituyen la demanda social. O sea, el solo cambio constitucional no mejora el sistema de pensiones, no mejora la educación, no mejora la salud, ¿no? Puede cambiar las condiciones para mejorarlo, pero nada de lo que estaba, por así decirlo, en la sustancia de los reclamos de los primeros días cambia per se con la Constitución. Entonces, lo que hay que tener en claro es lo siguiente, incluso si nosotros concretamos ese optimismo y llegamos a una muy buena Constitución, que puede ser también, ¿no? Como yo no soy pitonizo, no puedo descartarlo. Incluso en ese momento no vamos a haber logrado nada en términos de las demandas sociales, sino que va a decir, ok, ahora tenemos el piso para empezar a trabajar. Profesor, usted sí que tuviese que analizar un poco lo que es la demanda social, tratar de interpretar un poco el pueblo que se manifiesta durante la crisis, porque la Constitución regula muchas cosas. Yo no creo que, por ejemplo, que el pueblo esté pidiendo que no exista ministerio público, que un Congreso bicameral. Quizás en la parte dogmática de la Constitución puede haber alguna demanda que se pueda concretar en un articulado específico. Pienso en algún derecho fundamental que no contemple la actual Constitución o algún principio. Si usted tuviese que interpretar el pueblo en clave constitucional, ¿dónde cree que habría que meter la mano en la Constitución actual? Insisto en que me está haciendo preguntas muy complicadas. Porque, mire, el primer paso para convertirse en un dictador es interpretar al pueblo. Porque dice, el pueblo dice,
porque ahí yo me estoy arrogando una facultad que uno difícilmente tiene. Pero que lo han hecho... No, por supuesto, yo ahí le pego el palo al que le conoce. El pueblo, o sea, y más encima el pueblo, o sea, que en Chile aquí no es para nada homogéneo. Pero sí, el pueblo... hay muchas diferencias que hacer, distinciones. Yo no puedo hablar del pueblo, pero podría hablarle de las personas con las que yo he conversado. Y de distintos, por el lugar donde vivo, que es Quilpué, por el lugar geográfico en Quilpué donde vivo, que es muy cerca de Villa Olímpica, especialmente la parte sur, es producto urbano de una toma de más de 30 años. Entonces esa gente que realmente hizo patria, cuando llegó a vivir ahí no había agua, no había electricidad, etc. Entonces converso con personas pitucas de Santiago que te hablan distinto. Entonces lo que yo, más que lo que yo veo, lo que yo no veo en todo este proceso es que haya habido un punto constitucional positivo que se haya destacado. Sí ha habido un rechazo, rechazo a la constitución existente. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que además son imprecisas, pero... La legitimidad, por ejemplo, muchos son... Claro, pero hay legitimidad, pero ya tuvimos el plebiscito del 89, que a mucha gente se le olvida, que muchos de nosotros que en ese tiempo éramos jóvenes, que 20 años no es nada, o 30 años no es nada, y nos jugamos primero por por la reforma constitucional, después todo el sistema ha funcionado sobre la base pero ok, digamos que ya, supongamos que es ilegítima, pero si es ilegítima, hagamos un plebiscito para validar la constitución actual. Eso se puede decir, mire, ¿está de acuerdo con la actual constitución, sí o no? No he visto ningún punto más allá del rechazo, que me digan, no nos gusta la actual constitución, en que alguien me diga, mira, esto es lo que hay que positivamente cambiar. Y voy a poner un solo ejemplo. Algunas cosas que han surgido. El tema de las aguas. La reforma constitucional, las aguas como bienes nacionales de uso público. Y yo aquí como que me apasiono, y cuando me apasiono llego a tener algún gen argentino, ¿viste? Porque como que me sale a hablar así. Che, papá, si las aguas son en Chile hoy día bienes nacionales de uso público. Lo son. Lo que pasa es que la Constitución no lo dice, está en el Código de Agua. Lo único que dice la Constitución es que si la ley le da a usted derechos, usted tiene propiedad sobre ellos en los términos en que se los dé la ley. O sea, es un tema que hay que discutir a nivel legislativo. Y la Constitución establece función social, por lo tanto, perfectamente podríamos tener una serie de obligaciones y cargas a los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, si alguien me dice, bueno, ¿qué es lo constitucionalmente relevante que nos mueve a este proceso? Sé que hay un rechazo a la Constitución vigente, pero no veo que las personas, voy a poner un ejemplo, que haya un grupo que diga queremos que Chile sea una monarquía. Maldonado rey, no suena mal. No me gustaría porque yo soy republicano, pero no republicano en sentido clásico, no me malinterprete, no es el espectro político actual en Chile, para que quede claro. O que dijera, mire, ¿sabe qué? En realidad queremos un régimen que yo creo que para Chile no está el horno para hoyo, pero que quisiéramos que Chile fuera federal, o que fuera un régimen parlamentario. No he visto ninguna propuesta. De hecho, el único punto constitucional surgió después, con ocasión del proceso constituyente, porque ahí sí surgió un tema cuando hablamos de la paridad. Y ahí la paridad entre mujeres y hombres en la constituyente sí es un tema constitucional relevante. Ahí sí hay un punto, ¿cierto? Que dice, mire, ¿sabe qué? De inicio queremos tener la paridad y ahí hay un punto. Pero antes de eso, usted hacía un seguimiento y lo que había era un rechazo a la Constitución porque consagra un modelo neoliberal que tampoco es tan así, pero además se dice consagra un modelo neoliberal de Estado subsidiario y ahí se me termina de caer el pelo que me queda porque son conceptos completamente antitéticos. El Estado subsidiario es doctrina social de la Iglesia. Si alguien me dice que la doctrina social de la Iglesia es neoliberal, ahí ya no entiendo nada. Sí, precisamente sobre el modelo. Se ha hablado que la Constitución es la vía para cambiar el modelo.
la verdad es que nadie caracteriza muy bien el modelo. Uno le ponen apellido y dicen modelo neoliberal. Pero, ¿cuáles serían las normas constitucionales que consagran ese tipo de modelo? Yo creo que no hay... Porque para su subsidiariedad, por ejemplo, uno busca la Constitución y no sale en ninguna parte. No. A ver, yo creo que aquí en parte se están pagando algunas culpas de lo que el Tribunal Constitucional ha hecho en este tiempo. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha sido... le ha dado muy poca vida plural a la interpretación de la Constitución y a través de su interpretación ha consagrado cosas que no están en la Constitución. Por ejemplo, yo creo personalmente que es mucho más largo y aquí no voy a dar la lata, pero el Estado subsidiario no está en la Constitución. De hecho, lo único que se pide para que el Estado desarrolle actividades empresariales es ley de quórum calificado. Los requisitos adicionales se los ha puesto el Tribunal Constitucional. Nuestra Constitución permite que por ley se aumenten obligatoriamente las remuneraciones del sector privado. O sea, una ley podría decir todas las personas del sector privado, no solo el sueldo mínimo, todas las personas, todos los contratos de trabajo van a ver incrementadas sus remuneraciones en un 10%. Entonces, a las personas que dicen que eso es neoliberal, le digo, bueno, entonces tenemos que discutir qué concepto de neoliberalismo manejas cuando permites que el Estado fije precios, cuando la Constitución permite que el Estado desarrolle actividad empresarial y cuando la Constitución consagra derechos sociales. Si nuestra Constitución consagra derechos sociales, lo que pasa es que están mal desarrollados a nivel legal. Pero, por ejemplo, se pone mucho énfasis en que el problema de salud es que el sistema la Constitución deja la salud al mercado. Eso es falso. Porque la Constitución garantiza un derecho que está regulado por una ley que establece un sistema público de acceso a la salud. Lo que pasa es que como tenemos las ISAPRES, se genera inmediatamente el efecto de desigualdad. Y ese obviamente que es un efecto perverso que hay que corregir. Pero si uno saca las ISAPRES del análisis en lo que significan, que es este problema de desigualdad, ¿hay acceso a la salud? Sí. ¿Está malo en términos de prestaciones, en términos de tiempo? Muy probablemente. Pero estructuralmente, la Constitución garantiza un derecho social y la ley lo desarrolla. Eso no es neoliberalismo. Otra cosa es que tengamos que mejorar la salud, etcétera, etcétera, y lograr lo que decía antes, ¿no es cierto?, condiciones de decencia para que el sistema privado no genere desigualdades tan absurdas que significan que una persona, porque puede pagar, tiene acceso a la salud y otra persona tiene acceso o no tiene acceso o tiene acceso a una salud de mucho menor calidad. Que se puede hacer coexistiendo los dos sistemas. Pero a nivel constitucional no hay ninguna disposición que uno dijera, mire, aquí está el modelo neoliberal. Ahora, dicho eso, hubo políticas neoliberales en Chile desde el año particularmente 76 o 75 en adelante, porque en contra de lo que uno cree, esto no era el plan original de Pinochet. Cuando Pinochet accede al poder, tenía un plan que era una especie como de nacionalismo económico, ¿no? Y esto cambia después con los Chicago Boys, ¿no es cierto?, el ladrillo y todo eso. Pero ha habido políticas neoliberales, por ejemplo, desregulatorias, privatizadoras, por supuesto. ¿Están mandatadas por la Constitución? No. Ese es el punto. Entonces habría que agregar un nuevo punto de incertidumbre porque nadie sabe qué es lo que va a decir la nueva Constitución en el caso de que haya nueva Constitución. Pero también, por lo que usted señala, es importante también lo que no está en la Constitución, porque nada obsta que el desarrollo doctrinario o jurisprudencial agregue conceptos que no están expresamente señalados. Así es, por supuesto. Ahora, es algo muy raro, porque esto en el fondo es como que a uno le invitaran a jugar un partido de tenis o a jugar un partido de algo, pero todavía no sabemos qué es lo que qué es lo que está en la lisa para competir, ¿no es cierto? No sabemos, entre comillas, sobre qué tenemos que pelear. Sobre ese punto, la hoja en blanco. Se ha hablado mucho en los medios de la hoja en blanco y esto supone que vamos a partir desde cero. Pero cuando uno ve el acuerdo, la reforma constitucional, en el capítulo 15, hoja en blanco está por ahí nomás. O sea, usted señalaba el caso de que quisiésemos una monarquía. Pero precisamente eso es uno de los puntos que está vedado por el acuerdo. Sí. También se tiene que respetar los tratados internacionales, la sentencia... Pero está por ahí nomás. A ver, vamos por parte. Esto de la hoja en blanco fue una figura para explicar algo
que después adquirió vida propia y se transformó como una especie de fetiche. Originalmente lo que yo entiendo es que hablar de hoja en blanco significaba simplemente la respuesta a una propuesta que hubo, en el sentido de que en el proceso constituyente aquello sobre lo que no hubiera acuerdo no quedase regido por las normas constitucionales que existen. Porque en algún momento un proceso más mínimo o más disminuido planteó la idea de que, la idea de un proceso más mínimo o disminuido, en el sentido que se pudiera conversar la reforma a la Constitución, pero que en aquello en que no hubiera acuerdo, continuara vigente las disposiciones de la Constitución actual. Entonces ahí la respuesta política fue, mire, en realidad esto es un poco mala fe, porque eso implica casi el proceso de reforma constitucional. Porque claro, si yo no logro el quórum para el acuerdo, queda vigente lo que está. Claro. Entonces, yo entiendo que la idea original de hoja en blanco era simplemente hacer alusión a que en el proceso que se estaba planteando no se producía este efecto de subsistencia de las disposiciones constitucionales si no había acuerdo. Creo que ese era todo el punto. Y después, como era una imagen fácilmente visible o imaginable, por eso son las imágenes, todo el mundo empezó a hablar de hoja en blanco en distintos sentidos. Yo creo que el sentido original, era el que estaba detrás un poco del acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Y ahí también es donde yo creo que, si es que es cierto lo que reprochan algunos, hubo un gran error. ¿Por qué? Lo voy a decir en los siguientes términos. Si usted va a una negociación política y usted tiene un punto que es relevante y tiene 9 puntos que no son relevantes, y al final llega a un acuerdo con alguien, usted no puede pensar que el acuerdo va a quedar bien si usted pone los 9 puntos no relevantes y el punto más relevante lo deja fuera en el sobreentendido. Entonces, si aquí la idea era que todo lo que no fuera acuerdo o en todo lo que no hubiera acuerdo no regía la nueva Constitución, debió preocuparse de la redacción que hay en el acuerdo y que es la pregunta, y aquí todo profesor de Derecho Constitucional debiese saberlo. Todo proceso constituyente no empieza cuando se elabora la Constitución. Uno dice, para los que les gusta cocinar, eso es más o menos cuando uno ya tiene todos los ingredientes, tiene decidido qué es lo que va a cocinar y está metiendo las cosas a la olla o al horno. ¿Por qué? Hay 2 cosas que son la clave para un proceso constitucional. Son el punto de partida, o mejor dicho, la configuración del ejercicio del poder que va a dar lugar a la nueva Constitución. Uno es la forma que usted tiene de decidir quién va a decidir. En este caso, en el Acuerdo por la Paz, la aplicación de las reglas del sistema electoral vigente. Porque eso ya decide quién va a decidir. Esa es la primera cuestión. Ahí, en ese acuerdo, y aquí me estoy apartando un poco de la pregunta, pero voy a volver a la hoja en blanco, en ese acuerdo ya se tomó una decisión constituyente muy relevante, porque con el sistema proporcional, incluso si los independientes se organizan, como está haciendo ahora Hamilton, en un partido, el corazón del proceso constituyente queda entregado a los partidos. Por lo tanto, en esa decisión ya se excluyó la posibilidad no solo de una asamblea constituyente abierta, ciudadana, más o menos revolucionaria, sino que también se excluyó la posibilidad de participación relevante de independientes. Y el segundo punto, y aquí vuelvo a la hoja en blanco, se establece que el quórum de funcionamiento del órgano constituyente va a ser de 2/3. Ahí está el segundo núcleo. Y la Convención Constituyente fija sus propias reglas por 2/3. En ninguna parte se dice, y esto fue lo que generó posteriormente mucha discusión, que las disposiciones de la Constitución se fueran a votar por separado o en su conjunto. ¿Por qué? Porque eso no está en el acuerdo. Si no está en el acuerdo, lo tiene que resolver la propia Convención. ¿Y cómo lo resuelve la propia Convención? Por los 2/3. Por lo tanto, perfectamente la propia Convención podría haber dicho, mire, el proyecto en su totalidad se tiene que votar por 2/3.
Y eso implicaba, obviamente, un efecto político relevante, porque era el equivalente a mantener las reglas de reforma más altas que tiene nuestra actual Constitución. ¿Ah? Entonces, por eso vino la discusión después y por eso, ¿no es cierto?, se le reprochó a Alamán de que había cambiado. La verdad es que no había cambiado nada. Si uno miraba el primer día del acuerdo, esto estaba claro como el agua. Y ahí cuando yo lo miré, yo dije, ups, a alguien se le olvidó algo, ¿ah? Que era básicamente haber puesto esta distinción. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el otro aspecto de la hoja en blanco? Si no hay acuerdo sobre una materia y no se regula, la tesis de Atria, porque esta básicamente la tesis del profesor Fernando Atria, la tesis es que eso es muy bueno porque eso queda entregado al legislador democrático, o sea, al juego de las mayorías. Pero eso no es así, o no es así por lo menos en una parte importante de la Constitución. ¿Por qué? Porque si usted no llega a acuerdos en la parte orgánica, lo que no tiene es el diseño de los órganos que van a ejercer el poder. ¿Qué pasa si usted no llega? Voy a poner un ejemplo absurdo, pero va a servir para... Mire, no tenemos acuerdo sobre si el Congreso va a ser unicameral o bicameral. Entonces, como no hay acuerdo, no ponemos el Congreso en la Constitución. Hoja en blanco. Pero claro, a ver, y como recapitulando, la Constitución no era para organizar el ejercicio del poder y nos quedamos sin Congreso. Y el Congreso lo va a tener que regular la mayoría simple por ley. Y no hay Congreso. Y no hay Congreso. Ya, entonces, primer ejemplo. Y un segundo ejemplo que es un poquito más, que no se ve tan evidentemente, pero que es mucho más importante. Y es lo siguiente. En muchas de las disposiciones constitucionales, lo que usted tiene no son solamente restricciones a la mayoría, sino que también tiene habilitaciones a la mayoría. Entonces, y aquí hay que tener cuidado, o tienen que tener cuidado las personas que les gusta esta idea de la página en blanco, o de la hoja en blanco. Porque resulta que, ¿qué pasa si hay acuerdo para mantener la protección al derecho de propiedad? Y por lo tanto, ya, mire, vamos votando por parte, como le gustaba a Jack. ¿Ah? Ese fue un chiste negro, quizá un poco temprano. Vamos votando por parte. Entonces, primera disposición, el equivalente al artículo que sea, se garantiza el derecho a propiedad. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. 95% de la convención, 90%. Ya, pongámosle 60, 2/3, 67%. Ya. Segunda inciso, la propiedad deberá ejercerse conforme a su función social. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que se garantizó la propiedad, pero no se garantizó la función social. ¿Y eso qué significa? Eso no le da más poder a la mayoría. Eso le da menos poder, porque cuando la mayoría quiera regular la propiedad, ¿no es cierto?, y establecer alguna carga con ocasión de la función social, que en este caso opera como un habilitante, no va a poder hacerlo, porque no va a tener el habilitante de la función social. Entonces, no es que diga, mire, fantástico, porque si no hay acuerdo la mayoría puede decidir. No, lo que va a pasar es que en este caso la mayoría no va a poder imponer cargas por función social. Entonces, profesor, usted postula que hay ciertas materias que sí o sí tienen que estar en una Constitución. Por ejemplo, el mismo caso que usted señala, un ejemplo parecido, ¿qué pasa si es que no hay acuerdo con el Ministerio Público? ¿Quién va a perseguir los delitos mientras está en vigencia la Constitución? No, lo que pasa es que en esos casos, esos casos no es tan terrible porque nosotros tenemos varias instituciones que no están directamente relacionadas con el ejercicio con la máquina, con la locomotora del poder estatal. ¿A qué me refiero con esto? Si usted no tiene un poder ejecutivo, si usted no tiene una organización de tribunales, si usted no tiene un poder legislativo, no puede echar a andar el Estado como lo conocemos. Pero perfectamente podría no estar, no digo que sea conveniente, podría no estar. Primero, podríamos no tener tribunal constitucional. Nosotros vivimos bastante tiempo en Chile sin tribunal constitucional, tuvimos una guerra civil de por medio, que es lo que puede pasar cuando no hay un tribunal constitucional, pero digamos que Chile fue un país bastante razonable durante 100 años desde su independencia. Podríamos perfectamente no tener las municipalidades en la Constitución. A mí me parece importante que estén, pero el Estado puede funcionar regulando las municipalidades por ley. De hecho, cuando surge la comuna autónoma, y la raza, ¿no es cierto?, surge por ley. Podríamos perfectamente no tener el Ministerio Público, el Servicio Electoral en la Constitución. De hecho, no, esas instituciones no tienen por qué estar.
No tienen por qué estar en la Constitución. Si la Contraloría no tiene por qué estar en la Constitución. La única razón por la que están es porque se les quiere proteger frente a cambios. Pero esas podrían no estar. Y si no hay acuerdo sobre esa, bueno, ojo, si ahí hay una cuestión que no se ha conversado, que es más técnica, pero es la siguiente. Si en el nuevo texto de la Constitución desapareciese el Ministerio Público, no es que vaya a desaparecer la institución inmediatamente, porque tenemos un fundamento legal y la desaparición del marco constitucional que lo crea no implica necesariamente la desaparición de la ley que lo regula. Sí. Pero claro, ahora el tema no es tanto que haya cosas que puedan desaparecer o no, sino que cuando se piensa la Constitución, no se piense bien qué función cumple cada cosa que yo pongo en la Constitución, porque lo que está detrás de la hoja en blanco es un error conceptual, y es pensar que cualquier cosa sobre la que no tengo acuerdo y que no está en la Constitución queda entregada a la mayoría, y eso no opera en todos los casos así, o bien no opera de manera eficiente. Un ejemplo más claro aún. Mire, no llegamos a un acuerdo constitucional sobre el procedimiento de creación de la ley. Por lo tanto, el procedimiento de creación de la ley queda entregado al legislador. Plop. Entonces, para hacer cualquier ley, yo podría reformar el procedimiento legislativo. No logramos el objetivo de una constitución. Entonces, ese tipo de cosas que no tienen que ver con mi opción constitucional. A lo mejor yo quiero establecer una república socialista o quiero establecer un modelo aún más liberal que el que tenemos, que no es tan liberal tampoco, sino que tiene que ver con cómo funciona la Constitución. Volviendo al tema de la hoja en blanco, el tema de los tratados internacionales. Porque el hecho de que esté subordinada la nueva Constitución en los tratados internacionales, ¿no le estaría dando un rango supraconstitucional a los tratados? No, ese otro tema que en Chile se ha construido muy, muy mal. Lo que pasa es que hay dos opciones que hay que distinguir. Primero, ¿puede un Estado incumplir sus tratados internacionales de cualquier tipo? Puede, no digo que deba, puede. Es como cuando uno lo dejan cuidando la torta del hermano chico en cumpleaños. O sea, uno se la puede comer, se la puede comer. No es bonito, pero se la puede comer. Sorry, hermano, alguna vez, tú sabes. Puede, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasaría? Bueno, la comunidad internacional lo hará responsable y le dirá, mire, usted incumplió y le vamos a aplicar tales y tales sanciones internacionales. Por lo tanto, en términos prácticos, si Chile quisiese desentenderse de tratados internacionales desde el punto de vista fáctico, puede. No le conviene, obviamente, porque se transforma en un individuo no confiable en la comunidad internacional. Ahora, en la ley de reforma constitucional que hace la bajada de este acuerdo por la paz, se incorporó esta disposición como para resguardar un poco el ámbito de lo que se podía discutir, y se incorpora esta disposición que dice, ¿no es cierto?, que no pueden ser objeto de la reforma, entre otras cosas, las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de cualquier tipo, sí. No solo sobre derechos humanos. Tratado de libre comercio también se incluye. Todo. Lo que implicaría que todas estas discusiones que, como mencionaba antes, se están dando, por ejemplo, sobre los recursos naturales, etcétera, inmediatamente quedan bloqueadas porque sobre ellas hay inversiones y hay tratados internacionales de protección a la inversión extranjera y, por lo tanto, está fuera de los límites de lo que se puede discutir. Pero nuevamente hicimos las cosas a la chilena, y cuando yo vi alguna sonrisa, cuando yo dije que éramos un país de poetas, pero lo somos. Y país de poetas no solo implica soñar, sino que yo tengo la percepción de que algunos poetas, con el respeto que les tengo, me hubiera encantado ser uno, si me hubieran dado el Nobel mejor, pero con el respeto que los tengo, a veces lleva aparejada una falta de sentido práctico. ¿Por qué? Porque se incorpora esta restricción al constituyente, ¿no es cierto?, convencional. Si mal no recuerdo, lo estábamos viendo antes, 135, inciso final, ¿no es cierto?, de la actual Constitución. Pero luego, en el procedimiento de reclamo que se instaura a continuación, la forma como se configura el texto, incluyendo un texto que pudiera violar los derechos de los tratados internacionales, no es objeto de reclamación. Por lo tanto, si la Convención decide desentenderse de los tratados, no hay ningún mecanismo idóneo
hasta donde sea, tendría que revisar algunas normas de competencia por ahí, pero no hay ningún mecanismo idóneo para reclamar por eso. Claro. Y de hecho, la acción esa de reclamación que está en el 136 solamente se puede interponer cuando hay un vicio de procedimiento. O sea, Claro. supongamos, este sería un caso burdo, que se aprueba una norma con un quórum inferior a 2/3. Por ejemplo. Sí. A ver, hay otro punto que está en el corazón de un proceso constituyente que tampoco se ha tocado mucho y que ya va a llegar el momento de tocarse, que podrían ser infracciones de este tipo. Yo le mencioné que una cosa era quienes decidían, ¿no es cierto?, cómo se elegían los que decidían, cuál era la regla decisoria. En un proceso constituyente hay otro aspecto que es muy relevante, que no es usualmente conocido, y que es vital, que es el siguiente. ¿Cómo opera la Convención Constituyente? Porque hay dos grandes alternativas, dentro de las cuales hay varias variantes. Una es que en el Pleno de la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, nosotros adoptamos ideas generales y luego le encargamos a algunas comisiones cómo redactar los artículos y le damos a esas comisiones un cierto grado de poder en el sentido de que ellas planteen al Pleno, ¿no es cierto?, la propuesta de artículo, y ahí el artículo se aprueba o se rechaza, y si se rechaza, vuelve a la comisión. O la otra alternativa es que se constituyan comisiones y las comisiones alimenten con propuestas al Pleno, por así decirlo. Ahora, ¿dónde está el truco de esto? En que los poderes de vetos internos y los poderes de bloquear mociones se dan en esa dinámica. Es ahí donde uno, si uno se acuerda antiguamente de la forma de hacer pan, donde uno abre un poco la puerta del horno y mete el palito de escoba para ver si la masa está cruda o no, o está cocida o no. Bueno, esa es una cosa súper fina, un detalle técnico, que normalmente no se visualiza, pero es en eso, o sea, es en las dinámicas de el Pleno a los órganos y funcionamiento interno de los órganos y de los órganos al Pleno, donde se pueden bloquear muchas propuestas. Ahora bien, aquí hay un problema a mi juicio. Perdón, pero para terminar la respuesta. En ese tipo de acuerdos, en ese tipo de funcionamiento es donde pueden haber transgresiones, claro, particularmente de las que se pueden reclamar aquí, y ahí una nota al margen, es bien raro el mecanismo porque se crea un órgano conformado por ministros de la Corte Suprema. O sea, ¿qué sentido tiene politizar? Porque estas van a ser disputas políticas, no van a ser cuestiones jurídicas como la nulidad de un contrato. Entonces, estamos metiendo a ministros de la Corte Suprema en este proceso, es complicado. No es un problema el tema de la legitimación activa, en el sentido de quién puede reclamar, porque el acuerdo le otorga esa facultad a un cuarto de los convencionales. Ahora, claro, si tenemos los convencionales más o menos coludidos, por decirlo de alguna forma, y ninguno reclama, podrían saltarse reglas procedimentales. O sea, si están todos de acuerdo, si se las saltan, no es el problema. El problema es el siguiente. El problema es que usted tiene una primera regla decisoria, que es la regla de 2/3. Sí. Eso significa que 1/3 más 1 tiene derecho de defensa, por así decirlo. Si yo tengo 1/3 más 1, no me pueden pasar por encima, teóricamente. Ahí está el punto. Teóricamente, porque eventualmente pueden haber normas procedimentales que aparezcan aprobadas, por ejemplo, con 2/3, no sabemos cómo lo va a regular. Por ejemplo, si los 2/3 van a ser de todos los convencionales o van a ser de los convencionales presentes, eso es una decisión que se tiene que tomar por la propia convención, ¿no es cierto? Bueno, pero en fin. En términos de vicios, un cuarto, que es 25%, es menos que 33%. Por lo tanto, deja a salvo el derecho de las minorías a reclamar. Ahora, el problema es que solamente deja a salvo el derecho de la minoría del 25%. Entonces, nuevamente volvemos al tema. Si hay grupos más pequeños que 25%, ¿no?, que pudieran verse afectados, por ejemplo, por estas normas internas de distribución de la discusión, no van a poder reclamar. Profesor, quisiera hacer una pausa. Sé que quizá alguno aquí quisiera hacer alguna pregunta. ¿Ahí? Juan Pablo. Siguiendo el mismo tema de la hoja en blanco y qué ocurre en el caso aquí en la Convención, la Asamblea Constituyente, no es de los 2/3 respecto. Usted señalaba, profesor, que
la interpretación, por así decirlo, del acuerdo interesada o una interpretación particular ha sido la del profesor Arias, ¿no? A la luz de ese acuerdo, él dice, mire, esto es materia de ley y por lo tanto es dominio de la mayoría democrática. ¿Cuál es, a su juicio, a la luz del acuerdo, no respecto a su opinión, la alternativa de interpretar el acuerdo de qué ocurre en ese caso? Eso por una parte. Y por otro, no a la luz del acuerdo, o en el fondo cómo correspondería si usted fuese juez de interpretarlo, sino que desde su opinión como profesor de Derecho Constitucional, ¿cuál hubiese sido el mecanismo correcto en caso de lo que ocurra en caso de no haber acuerdo? Porque, en el fondo, para cerrar uno dice, si es que, en el fondo hay un incentivo, creo yo, hay un incentivo a, teniendo 1/3 más 1, yo puedo bloquear en el interés de que eso después yo sí voy a tener el 50%, no voy a tener nunca los 2/3, pero sí voy a tener el 50%. Me imagino, por ejemplo, el tema polémico del aborto, qué sé yo. Entonces, el derecho al aborto, yo digo, mira, yo sí voy a tener el 50% en el Congreso, no voy a tener el 67% acá, entonces lo que a mí me conviene es que o la Constitución no garantice el derecho a la vida o que no establezca que la ley... entonces, yo no me imagino un mecanismo alternativo que no sea que se mantengan las disposiciones vigentes. O sea, respecto a lo que no hay acuerdo, se mantiene y no hay una hoja en blanco, y parece bastante razonable. Eso, claro, no justificaría todo este cuento de la convención porque sería un poco seguir las cosas tal y cual están ahora. Entonces, eso, disculpe lo circular, pero ¿cuál es su opinión y cómo cree que hay que interpretarlo? Si usted fuese... Ojo que lo que yo dije de Atria no es cómo él interpreta el acuerdo, sino que la versión que él tenía de la hoja en blanco, que es sutilmente distinta. A ver, lo que sucede es que el acuerdo y la reforma constitucional sí establece un procedimiento, volviendo a la imagen, de hoja en blanco, y lo que deja abierto es si para llegar al acuerdo constitucional yo puedo votar disposición por disposición o tengo que votar el proyecto completo. La idea que estaba detrás de la hoja en blanco es que siempre había que votar disposición por disposición. ¿Por qué? Porque eso permitía llegar a acuerdo en disposiciones particulares y no amarrar unas con otras. O sea, no necesita la mayoría no necesitaba transar con la minoría. Ese era el tema. O sea, el tema es proyecto total versus disposiciones aisladas. Porque si la mayoría consagra derecho de propiedad con función social, a lo mejor la minoría le decía, te doy tu función social, pero no me pongas el derecho al aborto. Y ahí hago, digamos, neteo, como dicen los santiaguinos. O sea, ahí hago el acuerdo. Ahora, como quedó, es una cosa distinta, porque en el fondo no hay hoja en blanco respecto de preceptos en particular, sino que lo que hay es, vamos a cambiar la figura, hay red de seguridad. ¿A qué me refiero con red de seguridad? No a la que se produce conforme a la falta de acuerdo en uno o más preceptos, sino que hay red de seguridad en el sentido de que si no llegamos a acuerdo, va a seguir vigente la Constitución actual. Ahora, eso cambia radicalmente la naturaleza del proceso constituyente y por eso no es un proceso constituyente. Ahí hay un tema técnico. Es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional. ¿Por qué no es un proceso constituyente? Porque la esencia de un proceso constituyente es que usted o no tenía constitución o la constitución que tenía se le cayó y ahora tiene que constituirse. De tal manera de que está políticamente forzado a llegar a acuerdos, porque si no llega a acuerdos queda desconstituido, no tiene constitución. Entonces es como el cónclave de los papas, de los cardenales, ¿no es cierto? Nos encerramos con llave y no salimos hasta que tengamos papa. Entonces, es que yo quiero ser candidato, pero al día 70 voto por cualquiera. Algo parecido, pero en términos políticos. Entonces, aquí lo que sucede no es que si yo no incorporo algo en el texto vaya a seguir vigente la Constitución actual. No. De hecho, el plebiscito técnicamente lo que estamos haciendo es reforma total de la Constitución. Ese es el nombre. Entonces, usted va a llegar al plebiscito de salida, si es que llegamos, aquí hay eventualidades. Hay una tercera eventualidad. No es solo el plebiscito de entrada, ni el plebiscito de salida. Hay una hipótesis que alguien no se ha planteado, y es que después de los 2 años haya proyecto. Porque eso tampoco está garantizado.
Claro. No está garantizado de que después de 2 años la convención llegue a un acuerdo, porque puede no llegar. Ya, pero pongámosle, como dice la sabiduría popular, pongámosle que tenemos proyectos y se vota. Claro, el discurso público y la posición política de votar una constitución cuando yo sé qué es lo que va a seguir vigente si no la apruebo, versus el discurso político de aprobar una constitución cuando no tengo constitución, es muy distinto. Entonces, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, a propósito de centro regional, de pensadores regionales, Agustín Esquella mandó una carta que se viralizó y que parecía muy interesante. Yo sé que como Esquella, filósofo, sabía perfectamente la falacia en la que estaba incurriendo. Cuando decía, mire, aquí la gente, ¿no es cierto?, está reclamando porque esta constitución va a nacer en el contexto de violencia, pero no tuvieron ningún problema cuando se realizó la constitución, se hizo la constitución del 80, en que había estado de sitio y todo eso. Sí, tiene toda la razón, don Agustín, pero actualmente tenemos una constitución y en ese momento no teníamos una constitución. Entonces no son comparables los procesos. Ahora, y es ahí donde yo digo que los profesores de Derecho Constitucional tenemos que abstenernos o tratar de ser ecuánime. No es necesariamente obvio que si uno tiene una constitución, si se hubiera querido entrar a un proceso constituyente, a falta de acuerdo había que conservar lo existente. En teoría de procesos constituyentes, la fórmula habría sido decir, nos tiramos a la piscina. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos tirado a la piscina. Si hacemos la imagen de la piscina, estamos metiendo el dedito gordo del pie al agua para saber si no está muy helada. Nos tiramos a la piscina y eso significa que se podía haber puesto y no se puso, y algunos dijeron que estaba en el espíritu de, pero no se puso. Si no hay acuerdo y el plebiscito se rechaza, la Constitución vigente deja de tener vigencia al tanto de mayo del 2022. Porque eso cambia radicalmente la discusión. Y eso, obviamente, no estoy diciendo que sea mi preferencia, pero estoy diciendo que eso hubiera sido, ¿no es cierto?, lo que hubiera dado una dinámica completamente distinta al proceso. Porque, claro, en el fondo lo que hicimos fue muy típico del chileno, que a las cosas no le llamamos por su nombre, ¿no es cierto? Entonces, a la preñez femenina le decimos embarazo, como que fuera una molestia. En el campo, ¿no es cierto?, al parto le dicen se mejoró. Entonces nosotros dijimos, mire, salgamos de aquí, a lo mejor la calle no está pidiendo necesariamente proceso constituyente, pero démosle proceso constituyente ya, y le vamos a poner proceso constituyente. ¿Es proceso constituyente? Y mire, no es proceso constituyente, pero llamémosle proceso constituyente porque deja más tranquilo a las personas que quieren proceso constituyente. De hecho, ojo, que yo a lo mejor no considero necesario un proceso, pero en el análisis hay que ser honesto. Le pusimos proceso constituyente, un proceso de reforma constitucional, y por lo mismo es que si todo este proceso, entre comillas, constituyente, en verdad, de reforma constitucional, porque, a ver, usemos la lógica. Si en un proceso constituyente usted fracasa, no tiene constitución. Claro. Y aquí vamos a tener. Si en un proceso de reforma constitucional usted fracasa, no tiene reforma. Eso es a eso estamos enfrentados. Y respecto al quórum de 2/3, ¿qué opina usted de ese quórum? Porque también está en discusión si fuese el 3/5. A mí me da la impresión que el 2/3 también permite, esto en términos políticos, que no ganen extremos ideológicos. Es que no es tan así. No es tan así. Mire, piénselo matemáticamente. Si usted tiene regla de mayoría, no van a ganar los extremos porque la mayoría no le va a dar la razón a un extremo. Suponiendo que el extremo sea un 10 o 15%. Si el extremo es un 55%, estamos fritos. Ahí ya sabemos lo que ha pasado en la historia. Pero lo que pasa es que el quórum de 2/3 es muy raro. Es muy raro. Voy a hacer una separación porque si no va a parecer que sufro de algún tipo de trastorno mental. Yo creo, o sea, personalmente la constitución actual, dicho lo que hemos dicho sobre el modelo, no es una constitución particularmente mala en el contexto mundial. Uno le puede cambiar un par de cosas, pero no es ni una constitución autoritaria. Hay que cambiarle los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, que es lo único que queda, así como raro, anómalo. Se le podría poner el derecho a huelga, que no está. Pero no es una constitución así que uno diga, no sé si usted alguna vez vieron Lelutier.
¿Ah? No es como, no es una constitución así. O sea, lo primero que quiero decir es que yo no estoy a favor del cambio sí, constitucional. Pero si estamos en un proceso de cambio, el 2/3 es en realidad una opción bastante compleja. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo está configurado políticamente nuestro país. ¿Ah? Si nosotros tuviéramos una gran dispersión de partidos y yo le dijera, mire, no puedo identificar ningún sector político que pueda tener 1/3 más 1, está bien. Pero sabemos que hay más o menos tercios, o por lo menos hay 1/3 más o menos fuerte que puede articular una oposición al cambio. De lado y lado, ¿ah? Sí. De lado y lado. ¿Qué pasaría si de repente, no sé, en la convención constituyente, uno no puede dar nada, por supuesto, en política, en la convención constituyente gana un partido de neoliberales auténtico, ¿ah? Que quieren realmente eliminar el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no es cierto?, la actividad empresarial del Estado, y que realmente vamos al neoliberalismo, compañeros. No sé cómo se dirán entre ellos, pero Ciudadanos o Pozón. Vamos a... Ya, Pozón. Bueno, pero el punto está en que el tercio puede bloquear muchos acuerdos. Entonces, el tema ahí es la necesidad de negociar. ¿Y cuáles son los incentivos a negociar? Y ahí viene el problema, que tampoco hay muchos incentivos a negociar, porque va a depender mucho ahí de la buena fe, porque si no hay buena fe, si yo no tuviera buena fe, yo estuviera liderando 1/3, podría transformarlo en 1/3 obstruccionista. Y ese es un problema. Cualquiera sea el ámbito en el que se puede constituir 1/3, de izquierdas o de derechas. No tanto de centro, yo me considero una persona de centro, por definición tratamos de no ser obstruccionistas, pero... van quedando poco, como está el ambiente hoy en día polarizado. Es que claro, ese es el punto, pero uno tendría que tratar justamente en el diálogo, decir, mira, ¿sabes qué? Tratemos de que este proceso sea un proceso honesto, tratemos de ver qué es lo que es relevante para el otro o para el otro sector en el que yo razonablemente puedo llegar a un acuerdo sobre marco de ejercicio del poder sin tratar de defender a ultranza todas las posiciones. Porque, y aquí nuevamente no puedo ver el futuro, pero uno puede verlo en la historia, porque otra alternativa es que si el proceso no es desarrollado en buenos términos y en términos honestos, tengamos otra explosión, pero sea de verdad. Sea de verdad. Porque aquí, digámoslo bien en serio, yo sé que voy a ser muy poco político y si estoy en redes peor aún, pero ni tuvimos un movimiento revolucionario, porque hubo solamente esta violencia muy desordenada, muy, como les decía yo, poco organizada. Yo no vi objetivos, yo no vi violencia revolucionaria. Y tampoco tuvimos una reacción de las fuerzas policíacas y de las fuerzas armadas tan brutal como algunos quisieron presentarla. Por supuesto que ha habido muchísimos excesos, pero no es comparable a lo que pasó los primeros días después del 11 de septiembre de 1973. Entonces, cuando se empezó a decir, aquí vivimos en dictadura, yo le diría, oye, por favor, cuidemos un poco el lenguaje. Ha habido excesos, ha habido lo que ustedes quieran, no voy a negar que ha habido lesiones efectivas a los derechos humanos, pero no son para nada comparables a las que vivimos en algún momento en dictadura en nuestro país. Hubo una discusión, de hecho, durante toda la crisis sobre qué se entiende por sistemático, y muchos precisamente dicen que tiene que haber como una acción concertada por parte del gobierno, sí, y que eso no ha existido, por lo tanto tendríamos... Lo que pasa es que, claro, ahí hay un error, porque la acción sistemática es la acción sistemática del Estado. Sí. Las violaciones sistemáticas que hacen responsable al Estado. Para que haya violaciones sistemáticas por parte del Estado, como dice su nombre, tiene que haber no solamente generalidad, sino que la sistematicidad incorpora otros elementos. Uno de esos elementos es el siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Un análisis bien descarnado desde fuera. Mire, bajo este periodo se han cometido tales y tales lesiones a los derechos humanos. Primera pregunta, ¿ha existido una política en ese sentido? ¿Han existido instrucciones en ese sentido? Que era la tesis que sostenía la diputada Hertz en la acusación constitucional contra Piñera, que ha habido instrucciones. Entonces, lo primero que habría que, aparte de ser un tema de prueba, es que habría que preguntarse por qué, si el 15 o el 20% de los operativos que han estado en las calles
que han causado lesiones a los derechos humanos, siguen esas instrucciones, ¿por qué el 75 u 80% del resto de los carabineros o de los militares no han incurrido en las mismas prácticas? Entonces le dice, bueno, ¿dónde está la instrucción? ¿Dónde está la política? Suponiendo que despejáramos el tema de prueba. Segundo, si se hace eso, ¿ha habido o no ha habido alguna reacción administrativa en contra de las personas que cometen los abusos? O alguien me podría decir, mire, muy poca, correcto, seguramente ha habido muy poca, pero ¿ha habido? Sí, ha habido. Por lo tanto, hay una respuesta institucional para perseguir las responsabilidades a nivel administrativo. Tercero, ¿ha habido algún intento de parte del gobierno o del Poder Legislativo para inhibir la actuación de los tribunales cuando se han planteado denuncias por violaciones a los derechos humanos? Y yo creo que aquí llegamos, porque realmente los tribunales están actuando, más o menos eficientemente, pero están recibiendo las denuncias, se están abriendo los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira ese panorama general, uno dice, pueden haber habido muchas violaciones a los derechos humanos. Algunas han encontrado respuesta al interior del propio Ejecutivo, quizás menos de lo que uno hubiera esperado, y ahí hay un reproche político que uno puede hacer, por supuesto, pero cuando uno llega a la totalidad del sistema, ve que el sistema está funcionando en términos de buscar las responsabilidades, por lo menos a nivel judicial. Entonces, el Estado... Ahora, un último para cerrar el tema. Supongamos que al final de 2 o 3 años nosotros viéramos que, por las razones que fuesen, todos los tribunales absolvieron a las personas que estuvieron acusadas por lesiones a los derechos humanos o condenaron y el Poder Legislativo los amnistió a todos, ¿no es cierto? Una ley de amnistía. Ahí sí tendría configurada una violación sistemática, porque es el sistema el que está produciendo impunidad. No sé si tienen alguna otra pregunta. Está muy entretenido esto. Yo voy a hacer una última pregunta, profesor, a raíz de la contingencia y un tema constitucional que viene precisamente dado por la responsabilidad política, muchos han dicho, que es el uso reiterado de esta herramienta de la acusación constitucional. Si uno ve el año pasado, 3 ministros de la Corte Suprema, 3 ministros de este gobierno ya han sido acusados constitucionalmente. El fiscal nacional incluso fue acusado ante el Tribunal Constitucional, ante la Corte Suprema. El presidente de la República y ahora, bueno, ayer un intendente. ¿Existe un uso abusivo de esta herramienta o está mal interpretada esta herramienta, ya que es difícil hablar de un juicio justo o de un juicio de carácter jurídico cuando uno ya sabe de antemano cuáles van a ser las votaciones? A ver, lo que pasa es que no es en rigor un juicio jurídico, es un juicio político. Primero hay que dejarlo claro. O sea, uno no puede exigir los mismos estándares que en cualquier proceso, porque por definición no lo es. Ahora, hay que pensar un poco para qué está la institución. La institución está, entre otras cosas, para lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos. Cuando una persona realiza una conducta que yo puedo objetivamente identificar como reprochable. ¿No es cierto? En este caso, mire, voy a utilizar dineros de Estados Unidos, los voy a retener en una ayuda a un aliado extranjero para incidir en la campaña electoral interna. Aquí lo que se ha hecho es que primero hay un concepto. Yo fui a la Cámara cuando fue la acusación constitucional contra el presidente Piñera y a propósito de lo que hablábamos antes, de que el menos del 10% en Chile maneja conceptos constitucionales básicos, los diputados por lo menos tenían muy metido en la cabeza que la acusación constitucional es un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política de una autoridad. La responsabilidad política, para decirlo en sencillo, es la responsabilidad que yo hago efectiva respecto de alguien que está gobernando mal, que lo está haciendo mal. Señor, usted está gobernando, usted no controla el orden público. Bueno, ¿sabe? Su decisión de hacer tal cosa fue fatal. Ya. En nuestro ordenamiento jurídico, la acusación constitucional no es una herramienta para eso, no es una herramienta para enjuiciar responsabilidad política, no es una herramienta para sacar a alguien del cargo porque simplemente lo está haciendo mal, sino que es una herramienta para sacar a alguien del cargo cuando incurre en determinadas conductas que la Constitución describe particularmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, caso presidente de la República, infracción abierta a la Constitución. Entonces, yo tengo que demostrar en qué parte la conducta del presidente de la República fue contraria a la Constitución. Si me dice, no, pero es que mire, se han producido tales y tales efectos
producto de que usted no ha sido lo suficientemente diligente para, ahí yo lo que estoy haciendo es responsabilidad política, porque le estoy diciendo que está gobernando mal. Entre paréntesis, yo podría estar muy de acuerdo con que se está gobernando mal, para que no quede ninguna idea de que quiero defender ese punto. Pero no pasa, no se configura la causal. Entonces, primero, yo diría que en general las acusaciones que se han interpuesto son acusaciones en las que yo no he visto con claridad que la causal por la que se interpone tenga algún sustento en la acusación. Y un segundo componente, y es como un poco triste porque no aprendemos nuestra historia, es bien curioso pensar que de pronto un montón de autoridades están siendo inconstitucionales. Entonces, cuando uno dice, mire, se están interponiendo tantas acusaciones constitucionales, eso en realidad es indicativo o es una señal, un síntoma de que la oposición, así como yo creo que el gobierno lo ha hecho pésimo, de que la oposición perdió la capacidad de actuar en términos políticos, porque el actuar en términos políticos es el equivalente, por ejemplo, a conversar. Bueno, yo llego a su casa un día y le digo, mire, Max, ¿sabe qué? Me quedé sin casa, necesito que usted me aloje por unos 3 días. Dice, profesor, ¿cómo lo voy a alojar? Mire, es que si no las consecuencias pueden ser gravosas. Ya, pucha, profesor, negociemos. Negociemos. Eso es político. Con descarnados intereses, si la política es eso, interese. Ahora, si yo llego a su casa y le pego un combo, eso ya no es político. ¿Me entiende? Bueno, aquí las acusaciones constitucionales son equivalentes a un combo. Que a veces, voy a decirlo así, a veces hay que pegarlo. Si yo tengo un presidente que quiere dictar un estado de excepción constitucional, firma el decreto, el ministro respectivo no se lo firma y de todas maneras el presidente lo hace cumplir, ahí infringió abiertamente la Constitución y hay que pegarle el combo, decirle, señor, usted no tiene el mínimo respeto por la Constitución y se va. Pero a mí me da la impresión de que el último tiempo, la forma que la oposición tiene de hacer política, y quizás porque en el contexto tampoco encuentra otra, es pegar combo. Repito, es legítimo, no tiene nada de anómalo. Ahí hay un punto que normalmente se plantea, la dice, esta es una medida de último recurso. Eso son pamplinas, son patrañas, es no entender nada de la Constitución. Las atribuciones se ejercen cuando se ejercen, punto. La crítica es la evaluación política de ese ejercicio. Y aquí yo creo que la oposición no ha sido muy propositiva y ha pegado combo. Y es curioso, si es que estamos en una especie de teatro del absurdo. No sé si usted recuerda que hace algún tiempo se levantó el reproche de que Chile no cumple con los estándares internacionales en materia de regulación del derecho de reunión. Porque los estándares internacionales dicen que tiene que estar regulado por ley y aquí en Chile está regulado por un decreto supremo. Entonces, Chile incumple. Que tampoco lo dice tan así normas de policía. Claro, Chile incumple, ya, perfecto. Entonces, se manda un proyecto de ley para regular el derecho de reunión. ¿Cómo? Ahora hay un proyecto de ley para regular el derecho de reunión. Entonces, no entiendo nada. Bueno, si incumplimos, se supone que hay que regularlo. Y si me reprocha que lo regule, bueno, entonces lo dejo como está. Pero incumplimos. No sé, sí. Estamos en varios loops que son medio, disculpen que lo diga yo, tirados de las mechas. Y eso a mí me causa un poco de preocupación para el proceso que viene. Hay que recomponer el diálogo, porque si no recomponemos el diálogo, estamos mal. Volvimos a una forma de hablar. Yo no digo que haya sido el antecedente, pero que yo la viví siendo chico, no voy a decir la edad, pero siendo chico, que yo la viví en mis tiempos de niñez, entre momios, ¿no es cierto?, y upelientos. Los momios y los upelientos. Y yo tuve la suerte de crecer en una casa donde había uno y uno. Por lo tanto, tuve que aprender de muy chiquito la tolerancia. Pero entonces ahora estamos con los fachos, ¿no es cierto? Sí. Más encima el facho pobre, o sea, el que es pobre no puede pensar de derecha y hay una serie de otras también designaciones peyorativas para la gente que piensa en términos de izquierda. La clave de que nos constituyamos o permanezcamos constituidos como sociedad, yo creo que parte por reformular el discurso. Por decirle, mire, ya, tú quieres una constitución a lo mejor con derechos sociales, ya perfecto, yo no estoy de acuerdo, pero si llegamos a esa constitución y esa constitución es aprobada por el pueblo, será nuestra constitución, me guste o no.
Malgré moi. Profesor, ha sido un gusto, muy divertido. Me quedaría aquí conversando todo el día, pero no se puede, usted tiene también responsabilidades. Sí, muchas gracias Así por la que, invitación. Le agradezco mucho haber compartido su opinión, tanto como profesor como por ciudadano Aldunate. Y ojalá tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para... Muchas gracias.